Buenos días con todos. Buenos días, agradecerles su presencia con nosotros. Hoy nos convoca este webinar, el cierre fiscal 2024, maximizando oportunidades y resultados. Y queremos empezar presentándoles al equipo que está a cargo de este webinar. Está con nosotros Sebastián Reina, que es asociado de nuestra firma. Está con nosotros Tania Albarracín, que es socia de nuestra firma, especializada en prevención y defensa tributaria. Y quien les habla, Socorro Núñez, líder del área de prevención y gestión exitosa del conflicto tributario. Y estamos aquí con ustedes justamente porque queremos abordar los puntos de dolor de los cierres fiscales. Recordarán que llenaron una encuesta. Esta encuesta les permitía plantear temas adicionales a los identificados por nosotros. Los resultados son estos: instrumentos financieros derivados, ganador de lejos, y gasto social y depreciación en siguiente orden. Como gasto social es el que sigue, hemos incorporado, según lo comprometido, porque la palabra es deuda, gasto social e IFDs. La depreciación la vamos a dejar para un siguiente webinar, es nuestro compromiso, porque no había manera de incorporar un tema adicional. Van a ver que estamos tratando de correr con los tiempos. Dicho esto, nos ha quedado conformada la agenda para el día de hoy, con todos los temas que pueden ver en pantalla, y vamos a empezar con el aspecto general, algunos aspectos generales de un cierre fiscal. ¿Cuáles son los aspectos generales que debemos tener en cuenta para un cierre fiscal? Recomendaciones que surgen como fruto de la experiencia, del trabajo de este equipo, acompañándolos a algunos de ustedes en estos cierres fiscales, y también como fruto de la experiencia que Tania y yo hemos traído desde la administración tributaria. Siguiente, por favor. ¿Cuáles son estas recomendaciones generales para un cierre fiscal exitoso? Obviamente, lo primero es quitarnos de la cabeza que el cierre fiscal es un proceso que culmina con la presentación de mi declaración jurada. El cierre fiscal más bien es el primer paso para lograr, como objetivo primero, no ser seleccionado para una fiscalización, y en el caso que sea un contribuyente altamente fiscalizado y este no sea un objetivo viable, para lograr una fiscalización que cierre sin reparos, una fiscalización exitosa. Visto así, nuestro cierre fiscal cobra una dimensión distinta. En esa misma línea, la segunda recomendación es especial atención a mis adiciones y mis deducciones, no solo para que sean bien formuladas en el quantum y en el concepto, sino para que queden con files de defensa que serán el punto de partida en la fiscalización o en el requerimiento de programación operativa, según lo que venga, para que pueda ser atendido de manera eficiente. Y en tercer lugar, identificados lo que llamamos puntos de dolor, los temas sensibles para cada empresa van a ser diferentes, armar files de defensa por cada uno de estos puntos. Aquí hemos seleccionado algunos de ellos y vamos a empezar sin más por el primero, que tiene que ver con la fehaciencia. Claves para evitar reparos por fehaciencia. ¿Qué tenemos que considerar entonces? Lo primero es tener en cuenta que fehaciencia me obliga a acreditar documentariamente la realidad de mis transacciones. La administración tributaria va a poner en tela de juicio que mi compra existe o que mi prestación de servicios existe. Tener en cuenta que no basta que yo diga: yo contraté la construcción del inmueble y aquí está el inmueble, te muestro la foto y entonces me aceptas el gasto. No, tienes, para los estándares de la administración tributaria confirmados por el Tribunal Fiscal, tienes que acreditar cómo así fue desarrollado ese servicio, en qué tiempo, por qué montos, qué involucró esa prestación. Y lo mismo para la compra de bienes. ¿Qué está debajo de esta discusión como principios subyacentes del derecho? Primero, el principio de verdad material, que nos obliga, en principio, a la administración tributaria y obviamente como colaboradores a nosotros, a llegar a la realidad de las transacciones. Lamentablemente, la casuística nos pone
en la vereda contraria, que normalmente, producto de la exigencia formal, terminamos desconociendo operaciones reales o se terminan desconociendo nuestros gastos. Y la libertad probatoria. ¿Por qué? Porque en esta exigencia por acreditar la fehaciencia, la administración tributaria ha elevado estándares probatorios casi a niveles de prueba tasada. Si no me presentas el informe firmado por, si no me presentas el acta de conformidad con tales requisitos, y entonces termina siendo una prueba tasada que está proscrita en nuestra legislación, o exigir demasiado volumen probatorio y no lo que razonablemente tiene el contribuyente. Entonces, verdad material y libertad de prueba en colisión. Recordar que la norma tributaria no exige nada respecto a qué tipo de pruebas necesito para cada transacción, salvo raras excepciones, mermas y desmedros. Nos llevan esta realidad a la política necesaria en nuestras empresas de acumular la información, la documentación necesaria para acreditar mis operaciones, las más relevantes, durante el tiempo de prescripción. Dicho esto, ¿qué nos toca analizar ahora? ¿Cuáles son los criterios que el Tribunal Fiscal ya ha planteado respecto a este tema y cuáles son los que el Poder Judicial ha convalidado? Ya sabemos, reiterada jurisprudencia ha ido por la línea de no basta comprobantes de pago más registro contable, no basta si es que, y aquí me voy a detener un segundo porque nos están reportando que hay buena cantidad de participantes que recién se han incorporado. Nosotros hemos querido privilegiar la puntualidad de quienes estuvieron con nosotros a las 9 en punto, pero nada, bienvenidos, bienvenidos todos. Estamos trabajando, ya hemos pasado las recomendaciones generales y estamos trabajando el primer tema, que es el de fehaciencia. Ya hemos repasado el concepto general. Vamos por los criterios del Tribunal Fiscal. Sabemos que reiteradamente se ha dicho que no basta que yo tenga mi comprobante, mi registro contable y todo, mi sistema contable declarado. No, necesito, y esta está en la segunda exigencia en el grupo de RTFs, un nivel mínimo indispensable probatorio. Ahora, el tribunal ha reconocido en estas RTFs que basta un nivel mínimo indispensable. Sin embargo, lamentablemente hay otras RTFs como las que están en el siguiente rubro, en las que lo que me han exigido es que pruebe la recepción, el ingreso al almacén, el traslado de los bienes, con unas exigencias que vamos a ver más adelante, requieren inclusive que haya cero margen de error en la emisión de mis guías, que si hay errores en las guías, entonces ya no acreditan. Creo que ahí toca un poco de razonabilidad, pero esta es la línea jurisprudencial. También se ha reconocido que la administración puede actuar pruebas, valoración conjunta y razonada de las pruebas, se le ha exigido. Esta es una exigencia que está en algunas RTFs, pero hay otras en las que más bien han confirmado una valoración aislada hecha por la administración. Aislada es que yo presenté 10 pruebas diferentes. Me comienzan a analizar cada una como si cada una fuese la única prueba y entonces con esto no basta, con esto no basta, sí, pero con las 10 en conjunto sí basta. Y esta es una exigencia que fue muy frecuente en las discusiones con la administración tributaria. También es reiterada la jurisprudencia, lamentablemente, que ha descansado sobre las espaldas del contribuyente la carga de la prueba de la fehaciencia. Inclusive, a nivel tribunal fiscal, se ha convalidado la negativa de la administración tributaria a efectuar cruces, ¿no? Muchas veces los contribuyentes le decían a la SUNAT, bueno, pero haz el cruce con mi proveedor si lo estás cuestionando. Y la SUNAT lo que ha contestado es que eso es facultativo y el tribunal lo ha confirmado. Entonces, la carga de la prueba está en el contribuyente para el tribunal fiscal y no basta el cumplimiento de obligaciones, el incumplimiento de obligaciones del proveedor. Resaltamos estas RTF, son pocas, en las cuales sí se ha considerado que si mi proveedor no registró, no contabilizó, no declaró o no cumplió sus obligaciones, eso no puede bastar para que me desconozcan a mí la realidad de mis operaciones. En este caso, en estos casos, sí se ha reconocido esta posición. Lamentablemente, también hay otros casos en los que se ha confirmado reparos en los cuales es la actuación del proveedor la que ha determinado el perjuicio para el contribuyente. Entonces, ¿qué toca? Cuidar mi nivel probatorio. ¿Qué ha dicho el Poder Judicial? El Poder Judicial nos ha dicho que hay indicios razonables los que deben ser exigidos y que la administración está obligada a verificar la realización de las operaciones en base a las pruebas y cruces de información.
Recordemos que el Poder Judicial tiene precedente vinculante respecto al privilegio de la verdad material frente a la exigencia de formalismos probatorios, ¿no? Nos permite la prueba extemporánea, el Poder Judicial dice se debe merituar, en sede judicial lo ha reconocido, para privilegiar la búsqueda de la verdad material. En segundo lugar, ha separado la discusión de la administración tributaria, que a veces iba con reparos en que decía fehaciencia y causalidad. Bueno, el Poder Judicial ha dicho o es fehaciencia o es causalidad. Si una operación no es fehaciente, no puedes analizar causalidad. Primero acreditas fehaciencia y luego la causalidad. Y en cuanto a la carga de la prueba, el Poder Judicial lo que ha indicado es que es carga compartida, administración y contribuyente. Entonces, nos parece razonable la posición del Tribunal Fiscal, sesgando un poco lo dicho por el Tribunal Fiscal. Dicho esto, les presento simplemente la lista de exigencias o más bien en línea con el criterio del tribunal de confirmar las exigencias probatorias de la administración. En estas RTFs encontramos este nivel de exigencia probatoria, que como vemos es muy alto, es un estándar alto probatorio, sobre todo si hablamos de transacciones frecuentes y veloces en el mercado. No nos vamos a detener a leerla porque el tiempo nos va a ganar, ya estamos al límite. Quiero cerrar este punto recordando lo que todos ya conocen, la famosa guía de referencia de los gastos que publicó la SUNAT, guía de referencia sobre fehaciencia de los gastos. Fue a propósito del clamor de los contribuyentes preocupados por los reparos cada vez más frecuentes y confirmados luego por el Tribunal Fiscal con estos estándares, que surge esta discusión con ellos, esta apertura, se elabora este documento que tiene muy buenas intenciones, pero nosotros estamos esperando cuáles van a ser los resultados de la fiscalización. ¿Por qué? Si bien reconoce que es una actividad probatoria libre y que esto es referencial, el detalle que se ha colocado en cada uno de los rubros que aborda es demasiado alto. Por tanto, dejamos abierta nuestra preocupación para esperar cómo van a ser los resultados de las fiscalizaciones. Sin más, le paso la posta a Tania Albarracín para el siguiente tema. Gracias, Socorro. Bueno, primero, buenos días a todos. Es un gusto estar con ustedes empezando así Super Power el martes. Y bueno, quisiera hablarles acerca de este tema que es en efecto el resurgimiento de un problema. Porque vamos a ver que ha cambiado un criterio del Tribunal Fiscal que hay muchos contribuyentes que no lo tienen en cuenta. Entonces, para empezar, sí, y que estemos todos en la misma página, sí quisiera recordar lo que señala el impuesto a la renta o la ley del impuesto a la renta respecto de la diferencia en cambio, y básicamente lo que dice es que se tratan de resultados que provienen, ¿no?, del devenir normal de las operaciones de una empresa que realiza operaciones grabadas, y además que estos resultados se tienen que tener en cuenta para efectos de la determinación del impuesto a la renta. ¿Y cómo los tengo en cuenta? Pues deduciéndolos o reconociéndolos como ingresos o como gastos del ejercicio, según también lo ha reconocido esta resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria del año 2006. Y aquí quisiera hacer un poquito de historia, porque hay que tener en cuenta que el Tribunal Fiscal y también la SUNAT tenían originalmente, hasta antes del año 2016, un criterio distinto al que tenemos el día de hoy. Y es que el tribunal señalaba que las diferencias de cambio eran básicamente un ajuste contable, que lo único que yo tenía que mirar es que se trataba de una empresa en marcha, que realizaba operaciones grabadas y que por lo tanto, si surgía la diferencia de cambio ahí, pues evidentemente era una diferencia en cambio que teníamos que tener en cuenta para efectos del impuesto a la renta. No señalaba que yo tuviera que analizar operación por operación para ver de dónde venía este resultado contable. Y en esa misma línea también teníamos informes de la SUNAT que señalaban que no importaba, ¿no?, a qué se vinculaba este resultado, qué operación se encontraba vinculada con este resultado, y que incluso llega a decir que esta diferencia en cambio podría estar vinculada a una operación no grabada. Pero luego en el año 2016 tenemos una resolución de observancia obligatoria, que es esta que están viendo en la pantalla,
que básicamente lo que señala es que la diferencia en cambio que hay que tener en cuenta para la determinación del impuesto a la renta es la que se encuentra vinculada con las operaciones grabadas de la empresa, y son operaciones que pues, se encuentran vinculadas con la generación de rentas grabadas o el mantenimiento de la fuente o con créditos obtenidos para financiar estas operaciones. Y bueno, claro, tiene una excepción, ¿no? Que señala que este tipo de análisis no lo tengo que hacer cuando estamos ante la expresión de saldos de tenencia de dinero en moneda extranjera a la fecha del balance general o el canje de moneda extranjera por moneda nacional. Entonces, luego de esta resolución de observancia obligatoria, tenemos un nuevo panorama actual, ¿no? Panorama actual que básicamente ha producido una serie de resoluciones del Tribunal Fiscal que, bueno, son bastante abundantes, pero que quisiera comentar las que están en pantalla, son un ejemplo, que básicamente lo que dice es que ahora sí tengo que hacer un análisis operación por operación para determinar de dónde viene la diferencia en cambio. Eso quiere decir que yo sí tengo que hacer un tracking hacia el pasado para ver de dónde se origina, de qué compra, de qué pago se origina esta diferencia en cambio, y no me basta la anotación en los libros contables, ¿no? Porque antiguamente, como este era un resultado contable, bastaba revisar mi contabilidad, ver que había surgido verdaderamente la diferencia en cambio y ya era eventualmente deducible si estábamos hablando de una pérdida. El día de hoy ya no es así, sino que tenemos que hacer el esfuerzo de hacer este análisis operación por operación. Además, estas operaciones, una vez que hemos detectado la operación a la cual está vinculada la diferencia en cambio, pues tenemos que ver si esta operación está vinculada con la generación de renta agravada, aunque sea de manera potencial. Y yo quisiera centrar la atención en esta última RTF, que además es un ejemplo, porque en este caso, durante la fiscalización, le piden al contribuyente que sustente una muestra de la diferencia en cambio. Y esta muestra, en buena cuenta, tenía cientos de operaciones. Eran cientos de filas que a la larga daban el resultado de la diferencia en cambio. Y lo que decía el contribuyente era que esto era exagerado, que era imposible que él pudiera sustentar cientos de operaciones, hacer el tracking de cientos de operaciones. Evidentemente esto no es amparado por la SUNAT y el Tribunal Fiscal confirma esta posición y señala que en efecto lo que tenía que hacer el contribuyente era sustentar los cientos de operaciones para determinar que en ese caso era una pérdida por diferencia en cambio, sí podía ser considerada para la determinación del impuesto a la renta y que el argumento de que se trataba de una carga excesiva no era amparable. Aquí hay que tener en cuenta que esta posición es conocida por los auditores de SUNAT y por lo tanto suelen considerar la revisión de la diferencia en cambio dentro de sus manuales porque resulta ser un reparo bastante sencillo. Los contribuyentes normalmente no están preparados ni están pensando que tienen que tener el sustento también de la diferencia en cambio, ¿no? Entonces, justo el cierre fiscal es la oportunidad perfecta para por lo menos hacer un tracking, tener una idea, dejar un file de sustento de esta diferencia en cambio para a futuro, cuando nos vengan a fiscalizar, no tengamos que hacer una memoria de a qué operación lejana corresponde este resultado, sino que podamos tenerlo a la mano fácilmente. Y finalmente quería, a título informativo, comentarles esta resolución de observancia obligatoria, que es de este año, en la cual se trata, bueno, de una empresa que lleva contabilidad en dólares y había generado diferencia en cambio porque tenía que hacer el cambio para la presentación de sus declaraciones juradas que deben hacerse en sol, ¿no? En este caso eran las declaraciones juradas de renta y GB mensual. Y en este caso, el tribunal ha señalado que este tipo de empresas también pueden tener diferencia en cambio que se tenga que tener en consideración para la determinación del impuesto a la renta, porque presentar las declaraciones en soles es parte de su negocio, no es parte de su ser empresa que actúa en el Perú y por lo tanto sí son computables para efectos del impuesto a la renta. Bueno, dicho esto, le doy el pase a Sebastián.
Muchas gracias, Tania. Bueno, bienvenidos a todos los participantes. Muchas gracias por estar aquí. Estamos muy felices de poder compartir esta mañana con ustedes estos temas tan relevantes y tan interesantes también que nos convocan para el día de hoy. Eh, Ahora nos toca abordar el tema de los bonos extraordinarios a los trabajadores y cuál es la problemática que gira en torno a la deducción de estos conceptos. Vamos a empezar definiendo lo que entendemos por bonos extraordinarios. Y estos, bueno, están recogidos en la ley del impuesto a la renta, ¿no? Específicamente en el inciso L del artículo 37, tenemos que se definen como bonos extraordinarios los aguinaldos, bonificaciones, gratificaciones, retribuciones que se acuerdan al personal, incluyendo todos los pagos que por cualquier concepto se hagan a favor de los servidores en virtud del vínculo laboral existente, ¿no? Esto es súper importante, este último punto, porque estamos hablando de que se entregan solo por el hecho de que existe una relación laboral entre el trabajador y su empleador, ¿no? Con lo cual, a partir de este vínculo es que se entregan las gratificaciones extraordinarias, ¿no? Ahora, la norma también nos precisa que hay algunos requisitos que debemos observar para poder deducir estos conceptos en nuestra determinación del impuesto a la renta. En primer lugar, tenemos que cumplir con el criterio de proporcionalidad, en segundo lugar, con el de normalidad y por último también con el criterio de generalidad. Ahora, ¿cómo vamos a deducir estos bonos? Habíamos mencionado que teníamos por un lado el inciso L del artículo 37, el cual se refiere a los bonos extraordinarios que acabamos de definir, ¿no? Los que se entregan de manera voluntaria por el trabajador, por el empleador, de manera ocasional. Y estos, además, y la norma lo precisa, se caracterizan porque son distintos a las entregas de dinero que se realizan de manera obligatoria o en virtud del mandato de la ley, o aquellos casos en los que se entrega el bono de manera contraprestativa. Es decir, no solamente se entrega el bono en virtud del vínculo laboral que existe entre el trabajador y el empleador, sino que se realizan para retribuir la prestación efectiva de servicios que hace el trabajador. Es decir, se le paga por la actividad que realiza, ¿no? Estos últimos, que son distintos a los del inciso L, vamos a denominar los bonos contraprestativos, ¿no? Porque sí están pagando o están retribuyendo la actividad que realiza el trabajador. Entonces, cuando tenemos un bono que es contraprestativo, lo vamos a poder deducir bajo el inciso V del artículo 37, el cual regula la deducción de aquellas rentas que cuando se pagan califican como rentas de quinta categoría para el trabajador que la recibe, ¿no? La naturaleza de estos conceptos es que son obligatorios, o sea, pueden ser obligatorios cuando es por mandato legal, por ejemplo, cuando tenemos una gratificación, la que se paga en fiestas patrias o la que se paga a fin de año, pero también puede ser voluntaria cuando la empresa decide libremente entregar un bono, pero que se caracteriza por ser contraprestativo, ¿no? ¿En qué casos puede pasar esto? ¿No? Por ejemplo, nos consultan muchas veces por los bonos que se entregan en virtud del cumplimiento de metas, de la obtención de resultados o por un bono de desempeño. Estos bonos sí están vinculados a la labor que realiza el trabajador, por lo tanto va a ser un bono contraprestativo y va a poder ser reducido bajo el inciso V. Por otro lado, cuando el bono es no contraprestativo, es decir, cuando se entrega, por ejemplo, ¿no? Han venido clientes que nos dicen, oye, quiero entregarle a mi trabajador un bono porque es su cumpleaños, o porque se casó, o porque es el aniversario de la empresa. Son situaciones que no están vinculadas al trabajo que realiza efectivamente el trabajador, solamente se le entregan por una ocasión particular, pero igual van a poder ser deducidos en la medida que se cumplan ciertos requisitos, ¿no? Normalidad, proporcionalidad y generalidad. La generalidad no la tenemos cuando voy a deducir bajo el inciso V. Es decir, cuando yo tengo un bono contraprestativo, cuando tengo un bono que lo entregar de manera obligatoria porque la ley lo exige así, o en virtud de un convenio colectivo, la generalidad no va a ser un requisito. Pero cuando es un bono no contraprestativo que se entrega libremente, no necesariamente vinculado a la actividad del trabajador, voy a tener que cumplir el requisito de generalidad. La generalidad implica que se tienen que cumplir una serie de condiciones para que se entreguen a los trabajadores
¿no? Y que se entreguen también a aquellos trabajadores que cumplan con los mismos requisitos, ¿no? Tiene que haber un estándar que se tiene que ver en una política. Y me voy a detener aquí porque el tema de contar con una política es sumamente importante. Estamos ante un medio probatorio que es fundamental de cara a una fiscalización que puede iniciar la SUNAT y que me va a permitir sustentar la deducción del bono, ya sea contraprestativo o no contraprestativo. La política tiene que contener una descripción específica, clara, de los criterios bajo los cuales se va a sustentar la deducción. Y también me tiene que ayudar a determinar cómo es que se va a calcular el bono que finalmente voy a entregar, ¿no? ¿Qué criterios voy a utilizar para entregar el bono y para calcular el monto que se va a entregar? Ahora, tenemos varios criterios del Tribunal Fiscal que vale la pena mencionar para poder conocer cuáles son los parámetros que se ha establecido para no tener ningún inconveniente al momento de deducir un bono. En primer lugar, como señalábamos, el Tribunal Fiscal reconoce que el inciso L aplica para las gratificaciones y pagos extraordinarios que se entregan de forma adicional a la remuneración. Es decir, estamos hablando de conceptos que no son remunerativos para efectos laborales, pero que sí van a calificar como rentas de quinta categoría para el trabajador para efectos tributarios, ¿no? Entonces, en estos casos, además también tenemos que es indiferente la intención del empleador. No es relevante el motivo, no se tiene que justificar. Puede ser, como decíamos, por una fecha especial, por el aniversario, por el cumpleaños, por cualquier motivo, ¿no? Si estamos en este escenario, vamos a poder deducirlo bajo el inciso L, siempre que se cumpla con el criterio de generalidad, ¿no? Y hablando de este criterio, como decíamos, tiene que ser otorgado a los trabajadores que se encuentren en condiciones similares, mismo rango, de cargo dentro de la empresa, edad, de repente en qué ciudad ejercen sus labores, ¿no? Tiene que haber uniformidad en los trabajadores que reciben el bono. Ahora, muchas veces tenemos clientes que nos preguntan, ¿qué pasa si ya yo tengo mi política, yo tengo los criterios claramente definidos y resulta que al final solamente es una persona la que se beneficia, ¿no? Por ejemplo, si apruebo un bono que va a ser destinado únicamente al gerente general, ¿puedo deducir este bono, esta gratificación que voy a entregar de manera extraordinaria? Sí, sí se puede. El Tribunal Fiscal lo ha reconocido así en varias jurisprudencias. Esto es bastante conocido, pero siempre es importante mencionarlo porque nunca, siempre hace ruido. No es un tema que siempre salta y que la SUNAT también siempre verifica, ¿no? Y más aún cuando es solamente una persona la que se va a beneficiar. Sin embargo, sí tenemos varios criterios del Tribunal Fiscal en los que se reconoce que no se incumple la generalidad por el hecho de que luego de aplicar los criterios solo se vea beneficiada una persona. Por otro lado, tenemos que si bien la política es indispensable y no puede faltar, no es el único documento que me va a permitir sustentar la deducibilidad de la bonificación. También tengo que tener en cuenta que debo acreditar que se cumplió la política, cómo se determinó el bono y si el gasto es causal, ¿no? Muy bien, con esto cerramos este punto y le doy la palabra a Socorro para que continúe con la exposición. Muchas gracias. Muchas gracias, Sebastián. Y antes de continuar, quiero invitarlos a que den clic al botón que ven en la parte inferior de sus pantallas. Es un icono habilitado para que puedan formular sus preguntas. Como han visto, estamos pasando de tema en tema y de repente a alguien le queda alguna pregunta por formular. No hemos habilitado espacios para preguntas por tema para poder controlar los tiempos, pero allí, si ustedes registran su pregunta, hacia el final sí tenemos un espacio en el que vamos a atender las preguntas que tengamos. Así que, por favor, los invitamos a que puedan interactuar con nosotros a través de este icono con toda confianza, escriben su pregunta y al final vamos a atender. Hay un bloque para preguntas. Justamente por eso estamos corriendo con los tiempos. Dicho esto, nos toca abordar el primer tema seleccionado por ustedes, instrumentos financieros derivados. Pretender hacerlo en los minutos que me tocan va a ser todo un reto, pero con su ayuda vamos avanzando. Recordar que los instrumentos financieros derivados no son materia sencilla de abordar, vienen del mundo financiero, son productos financieros que surgen justamente para ayudar a las empresas a enfrentar los riesgos de la fluctuación de los precios de los commodities, de las tasas de interés, de los tipos de cambio.
El mundo contable tiene sus propias reglas que lo que buscan es establecer cuándo debo hacer el reconocimiento de los ingresos, las pérdidas que tengo por estas contrataciones para efectos de la garantía hacia mis inversionistas y hacia los terceros, ¿correcto? Objetivo distinto al mundo tributario. En el Perú, originalmente, la administración tributaria pretendió formular reparos con base en normas contables porque no había normas tributarias cuando encontraba una pérdida por instrumentos financieros derivados. Esa época pasó, luego vino una época de normas en las cuales lo que se hizo fue poner en norma tributaria las normas contables, la famosa NIC 39 fue llevada a nuestra legislación. El resultado no fue muy bueno, se superó esa etapa porque claramente la finalidad de una norma contable es muy distinta a la de una norma tributaria. La norma contable solo busca el determinar cuándo voy a revelar, si en este ejercicio, si el siguiente, el resultado. La norma tributaria daba como resultado, te acepto la pérdida o no te la acepto. Entonces, la diferencia creo que es evidente. Pasamos a la etapa actual en la cual tenemos la norma que lo que nos exige en síntesis es acreditar la existencia del riesgo que busco cubrir con la contratación del instrumento financiero derivado. Hasta allí todo está perfecto. El problema, para variar, ha venido en el detalle. Nuestra norma en busca de cautelar esta deducción ha sido muy minuciosa y rigurosa en el planteamiento de los requisitos para que un IFD se considere de cobertura, porque solo estos van a tener admitida la deducción de pérdidas, y nos encontramos con los problemas que vamos a exponer ahora. Primero, recordar entonces que nuestra ley define a los instrumentos financieros derivados como contratos cuyo valor deriva del movimiento en el precio de un elemento subyacente que le da origen. Ya decíamos, ¿no? El precio de los minerales es el subyacente y tengo el mundo de los contratos derivados. No requieren de inversión neta inicial o esta es mínima y se liquidan en una fecha predeterminada. La ley hace un listado de mis CFDs, forward, futuros, opciones, swaps financieros, y me admite cualquier tipo de híbridos o combinaciones de esto. ¿Cuál es la regla general? Solo van a ser deducibles las pérdidas por IFDs de cobertura. Si no cumplo los requisitos para que sea considerado de cobertura, no va a ser deducible, sino que van a pasar a un tratamiento distinto, que es que se pueden consolidar con las ganancias de los IFDs que tampoco son de cobertura. O sea, si tengo ganancias por IFDs que no son de cobertura, las pérdidas las voy a poder licuar contra estas ganancias, pero no van a ser deducibles como si cuando califico como de cobertura. Y para esto necesito entonces entender cuándo califico como IFD de cobertura. Y vemos en la siguiente imagen que califico como IFD de cobertura cuando mi IFD ha sido contratado en el curso ordinario de la empresa, negocio o actividad y tiene por objeto evitar, atenuar o eliminar el riesgo por el efecto de futuras fluctuaciones en los precios de mis mercaderías, commodities, si es que esa es mi operación, tipos de cambio, tasas de interés o cualquier otro índice de referencia. ¿Qué me exige además? Que esto debe recaer específicamente y expresamente sobre activos y bienes destinados a generar rentas o ingresos grabados, por ejemplo, mi venta de minerales, o mis obligaciones y otros pasivos incurridos para ser destinados al giro de negocio. Por ejemplo, tengo una deuda en dólares y me quiero cubrir de la fluctuación del tipo de cambio. ¿Qué necesito entonces? Porque esta es la definición general para que mi IFD sea de cobertura. Tengo que ver los requisitos que me ha establecido la ley del impuesto a la renta. 4. Primero, tengo que tener un contrato a través de mercado reconocido. Esto antes se pensaba que era solo para las operaciones entrevinculadas, pero basta revisar la norma integralmente para darnos cuenta que la exigencia, producto de la lectura, termina siendo para todos. Mercado reconocido, tomar nota, porque se tiene todo un problema. Riesgo específico. No basta que yo diga, yo soy una empresa que tengo exclusivamente operaciones de exportación de mineral cobre, y el cobre es un mineral que está sujeto, un commodity que está expuesto a la fluctuación en sus precios, y por eso voy a contratar IFDs. Si yo salgo con un informe de esa naturaleza, no se va a considerar acreditado mi IFD como de cobertura, porque la norma exige riesgo específico y los tribunales ya lo han convalidado
Poder Judicial inclusive, que este riesgo específico determina que yo necesito acreditar la operación de venta de minerales en concreto, que la he celebrado de aquí a 6 meses seguramente o más, de cuántas toneladas de cobre estoy hablando, cuándo es la fecha de entrega, para cubrirme de ese riesgo específico, de la fluctuación del precio de cobre de esa operación en específico, o varias operaciones. Aclarar también que sí, los tribunales ya han reconocido, la SUNAT pretendía inicialmente que el riesgo era integral, o sea, si yo vendía 10 toneladas, mi IFD también debía cubrir 10 toneladas, ya se ha aceptado, y esto viene de la norma, y afortunadamente el Tribunal Fiscal también y Poder Judicial, que la cobertura puede ser parcial, porque puedo no alcanzar mis ingresos efectivos o mi exposición también a la pérdida de IFDs para cubrirme por el total, o puedo decidir tener una cobertura solo parcial. Tercer requisito, documentación de soporte. Ojo, la norma exige que esta documentación de soporte contenga el detalle del IFD celebrado, cómo opera y características, que el contratante de IFD sea el mismo que busca la cobertura, tener en cuenta los grupos empresariales. Entonces, aquí no se puede hacer como con los contratos financieros de préstamo, por ejemplo. Activos, identificar expresamente cuáles activos y cuáles bienes u obligaciones específicamente estoy cubriendo. Como ponía en el ejemplo yo, la venta en concreto que se va a producir, cuya entrega se produce de acá a 6 meses. No se celebró con residentes o establecimientos permanentes. O sea, requisito, paraíso fiscal, no puede participar. Entonces, cumpliendo estos 4 requisitos, que no son sencillos, nos queda detenernos un poquito en el tema de los mercados reconocidos. La ley de renta ha establecido 3 modalidades para que mi IFD sea considerado como que se ha celebrado en un mercado reconocido. No hay más opciones, no hay acá libertad de que haya una cuarta alternativa, no. La norma ha sido muy, muy expresa en que para que se entienda que el IFD se celebró en un mercado reconocido, que ya dijimos, es un requisito para que sea considerado de cobertura, primero tengo la opción de que yo recurra a un mercado centralizado de negociación. Se exige que este mercado tenga mínimo 2 años de operación y autorización según las leyes del país en el que se encuentren, y que estos precios sean de conocimiento público. Segunda modalidad, que contrate a precios, tasas o indicadores de conocimiento público y publicados en un medio impreso o electrónico de amplia difusión, cuya fuente sea una autoridad pública o una institución reconocida. El ejemplo lo pone la norma, Bloomberg, Standard & Poor's, y aquí en la casuística lo que se ha visto es que el funcionario de la administración exige: dame la publicación de la fecha en que contrataste y que calce en todos los decimales. No puede haber una variación ni siquiera en el centésimo. Entonces, conservar la documentación y que calce exactamente. Si no, va a descalificarse. Y la tercera opción me remite a la B, pero ya no exacta, sino me dice, si lo que tú comercializas o lo que estás cubriendo no es exactamente lo que corresponde a estas publicaciones. Por ejemplo, si estoy hablando de la soya, entonces no me voy a remitir a la publicación exacta porque yo no comercializo soya en su estado de comercialización, sino el producto previo. Entonces, lo que me va a tocar es ir a la opción C, que remite esos indicadores, pero con los suficientes ajustes para que sea similar a aquel. Entonces, la opción C probablemente sea la más usada por nosotros, porque ya sabemos que en el caso de minerales no exportamos mineral en estado puro, sino normalmente concentrados, ¿no? Dicho esto, creo que vamos a dejarles, no nos vamos a detener en los criterios del Tribunal Fiscal, porque el tiempo nos va a ganar, pero recuerden, probablemente en el rubro de las preguntas nos podamos detener en esto, o podemos invitarlos a interactuar con nosotros para ver cuáles, ya que aterrizó, lo he ido adelantando, pero estos son los criterios del Tribunal Fiscal, y tenemos también criterios del Poder Judicial. Aquí sí son estos 2 importantes. El más relevante creo que es el que ya estableció que si tenemos contratos de IFDs que vienen de hace muchos años, cuando no había normas, y que por tanto yo no tenía nada de esto en el mapa cuando celebraba mi contrato de IFDs, y tengo una pérdida hoy, que ya existe toda esta normativa, el Poder Judicial ha convalidado la posición de la Administración Tributaria y del Tribunal Fiscal de que se me deben aplicar todas estas exigencias para poder admitir la pérdida,
lo cual parece poco razonable dado el desconocimiento del contribuyente. Pero es una casación y que en el caso de transacciones altamente probables, recordemos que por norma los IFDs pueden cubrir operaciones ya ejecutadas, como los ejemplos que he usado, o transacciones altamente probables. Tengo ya casi cerrada la venta que va a ocurrir y de una vez contrato mi IFD, pero no la tengo cerrada, no tengo manera de acreditarla con la exigencia que hemos dicho porque todavía es una transacción solo altamente probable, y la SUNAT lo que pretendió es exigir el mismo estándar probatorio que se le da para una transacción que ya existía. El Poder Judicial ha enmendado la plana y ha dicho que eso significaría dejar sin contenido la norma y que lo que se debe exigir es una documentación que permita hacer el nexo entre el instrumento financiero derivado y los bienes posteriormente coberturados. Dicho esto, habiendo excedido algo el tiempo, le damos el pase a Tania Albarracín. Sí, bueno, gracias, Socorro. Los invito una vez más a que dejen sus preguntas en la parte de abajo de la pantalla. Y bueno, quería comentarles el segundo tema seleccionado por el público, que es este tema de gasto social. Aquí, bueno, tener en cuenta en primer lugar que hay muchas formas de canalizar la inversión social que nos permite aprovechar, ¿no? La inversión como gasto para efectos del impuesto a la renta. Aquí en la pantalla les estoy mostrando algunas, no son todas, evidentemente, pero por cuestiones de tiempo nos vamos a centrar en las que están en naranja, que son dos que están señaladas en la ley del impuesto a la renta. Para efectos de nuestra exposición los vamos a llamar régimen de donaciones y régimen de causalidad. En ambos casos tenemos un aprovechamiento económico del 29.5% de la inversión, que es básicamente la aplicación de la tasa, ¿no? Lo que logramos obtener de beneficio como deducción. Y en el caso de donaciones, bueno, hay que tener en cuenta este tope que tiene del 10% de la renta neta luego de compensar las pérdidas. Aquí, respecto de donaciones, que es respecto de lo que quiero empezar, no les voy a aburrir, no les voy a contar de en qué trata el régimen de donaciones, creo que todos los conocemos, pero sí quisiera comentar tres problemas que han venido saltando en los últimos años en los cierres fiscales que hemos tenido ocasión de participar. Estos tres problemas tienen que ver con a quién le dono, cómo lo sustento y cuándo lo puedo deducir. El primer problema, que es a quién le dono, tiene a su vez dos subproblemas. Porque aquí hay que tener en cuenta que el régimen de donaciones me permite donar a entidades sin fines de lucro, a entidades del sector público y a organizaciones y organismos internacionales. El problema está centrado en las entidades sin fines de lucro, porque no es que yo le puedo donar a cualquier entidad sin fines de lucro, sino que son aquellas que se encuentran calificadas por la SUNAT como entidades perceptoras de donaciones. Esto quiere decir que estas entidades no basta que sean asociaciones y fundaciones, sino que tienen que seguir este procedimiento y obtener una resolución e inscripción de la SUNAT. Y aquí viene el segundo subproblema, porque una vez que hemos detectado una comunidad que se encuentra representada por estas asociaciones, resulta que algunas de estas no cumplen o no tienen los fines que señala la ley para que puedan inscribirse en este registro de entidades perceptoras de donaciones. Y por eso hay que tener en cuenta que los fines que pueden tener estas entidades sin fines de lucro son fines culturales, deportivos, de salud, de asistencia social. Y aquí hay que detenernos un ratito porque la mayoría de estas entidades elige como fin la asistencia social sin tener en cuenta que asistencia social no es llevar cualquier ayuda. Ya ha señalado el Tribunal Fiscal en cientos de resoluciones, aquí sí son muy, muy abundantes, en las cuales ha señalado que se debe entender por asistencia social aquella ayuda que se le da a un sector de la población identificable y que este sector de la población no se encuentra en posibilidades de proveerse de eso que le estamos ayudando, o sea, que le estamos entregando, ¿no? Entonces,
tendrían que estar en un estado de necesidad. Entonces hay que tener en cuenta esos dos ítems al momento de determinar a quién le entregó la donación. El segundo problema detectado tiene que ver con el sustento. La mayoría, y esto tiene que ver básicamente con las entidades del Estado. La mayoría de entidades que vamos a elegir suele ser municipalidades, porque son las que se encuentran más cerca de las comunidades a las cuales queremos dar la ayuda. Y lo que hemos detectado es que las áreas de relacionamiento comunitario lo que suelen recabar son resoluciones de alcaldía. Y aquí hay que tener en cuenta que la entidad o el ente, el órgano de una municipalidad que puede aceptar una donación no es el alcalde, sino es el consejo municipal. Entonces, el documento que deberíamos recabar para sustentar esta donación para efectos del impuesto a la renta no es la resolución de alcaldía, sino el acuerdo de consejo. Este es el documento que nosotros debemos guardar, una copia autenticada para efectos de cumplir con los requisitos de sustento de la ley del impuesto a la renta. Y finalmente el tercer problema detectado tiene que ver con el cuándo, porque normalmente las áreas de relacionamiento comunitario lo que hacen es comprometerse con entregar diversos bienes a las comunidades. Nos enteramos que ya entregaron, por ejemplo, un camión, porque vemos en redes sociales una foto, ¿no?, del ingeniero del área entregando ya el camión abrazado, ¿no?, a la gente de la comunidad. Y la pregunta es, ¿ya lo puedo deducir? ¿Ese gasto ya es deducible? Y la respuesta es, todavía no, porque las normas me señalan cuándo o en qué ejercicio se pueden deducir este tipo de gastos. Así hay que tener en cuenta que si yo dono efectivo, pues será en el ejercicio en que lo entrego al donatario. Si son bienes inmuebles, será en el ejercicio en que yo tenga la escritura pública para bienes muebles registrables y otros bienes inmuebles, cuando yo tenga un documento de fecha cierta, y para títulos valores, cuando estos sean cobrados. Dicho esto, quisiera pasar al otro, que estamos llamando régimen, bueno, que no lo es, de causalidad, y aquí sí quisiera dividirlo en dos. Por un lado tenemos, y los voy a dividir en cuanto a los pronunciamientos del Tribunal Fiscal. Por un lado tenemos los gastos por mantenimiento y mejoramiento de carreteras y canales, y por otro lado, porque tienen otro tipo de pronunciamientos, los gastos por entregas de bienes y otros servicios. Nos vamos a dedicar en esta ocasión solo en el segundo rubro, porque el primero es muy extenso y no alcanzaríamos en el tiempo que tenemos. En cuanto a la entrega de bienes y otros servicios, aquí hay algo que me gusta llamarle evolución, aunque propiamente no lo es, porque digamos que los pronunciamientos del Tribunal Fiscal se superponen, pero sí quisiera traerlo a colación porque está en la mente de muchas personas que están involucradas en el cierre fiscal. El Tribunal Fiscal originalmente pensaba que este tipo de entregas de bienes y otros servicios era una liberalidad. Entonces era un regalo que le hacía la empresa a las comunidades y por lo tanto era no deducible. Luego lo piensa mejor y dice, no, sí voy a aceptar este tipo de donaciones, perdón, este tipo de gastos, estas entregas, cuando hay una obligación establecida en algún documento oficial, ¿no? Digamos en el EIA, en el plan de cierre de minas, en el contrato de compra de tierras. Luego, digamos que sigue avanzando y dice, bueno, también pueden haber situaciones en las cuales la empresa se vea en riesgo por la grave convulsión social, con lo cual podría verse en peligro la empresa o sus trabajadores y por lo tanto la continuidad de sus labores, pero me tienes que probar que realmente estabas ante un conflicto grave, lo cual era muy difícil de probar porque lo cierto es que nadie te va a tocar la puerta, entregarte una carta, decirte mañana te voy a entregar te voy a echar piedras al camino y no vas a poder pasar. Y finalmente estamos en un nuevo estadio el día de hoy, en la cual el Tribunal Nacional y el Tribunal, y también vamos a ver el Poder Judicial, han entendido que este tipo de gastos no son liberalidades, sino son gastos necesarios para que la empresa tenga una buena relación con las comunidades que están alrededor del sitio donde realiza sus operaciones económicas
y por lo tanto estos gastos sí están vinculados con la generación de rentas gravadas y mantenimiento de la fuente. Entonces quisiera compartir con ustedes ejemplos de algunos pronunciamientos del Tribunal Fiscal en este sentido, ¿no? El primero, por ejemplo, se entregaban simplemente bienes, panetones, juguetes a las comunidades para poder tener un buen relacionamiento con la comunidad y han sido aceptados estos tipos de gastos. Lo mismo, se ha aceptado capacitaciones, en tanto se puede probar que han sido entregadas o brindadas efectivamente a los miembros de la comunidad. En cuanto al sustento, se ha aceptado diversos tipos de sustento, entre cartas de agradecimiento, políticas internas, convenios privados, actas de entrega. En este sentido, hemos avanzado mucho según lo que vemos en los pronunciamientos del Tribunal Fiscal. Y finalmente comentarles esto que está de moda, ¿no? Las empresas ahora les gusta no dar directamente o entregar directamente los bienes y servicios a las comunidades, sino contratar a un tercero que lo haga. En esos casos, pues resulta que no basta probar que se ha prestado ese servicio por el tercero, sino que además tenemos que probar que los bienes y servicios se entregaron efectivamente a la población. Y para terminar, como podrán apreciar, también el Poder Judicial está en esta misma línea. Tenemos algunos pronunciamientos del Poder Judicial en el cual señalan que este tipo de entregas también son causales y por lo tanto son deducibles para efectos del impuesto a la renta. Dicho esto, le doy el pase a Sebastián de nuevo. Muy bien, muchas gracias Tania. Nuevamente los animo también a que vayan dejando sus preguntas en la parte inferior de la pantalla del Zoom. Y bien, este es el último tema que tenemos por abordar el día de hoy. Vamos a hablar sobre la deducción de intereses y gastos financieros y qué es lo que se debe tener en cuenta para asegurar una deducción de estos gastos sin mayores contingencias. Vamos a iniciar haciendo un repaso de las reglas aplicables para la deducción de los intereses y gastos financieros. Hay que recordar que a partir del 2021 se encuentra vigente esta nueva regla para la deducción de los intereses, que consiste en el límite del 30% de la EBITDA del ejercicio anterior. Empezamos recordando esto porque ya, bueno, han pasado algunos años desde que se modificó el régimen para la deducción de los intereses y poco a poco cada vez va a ser más frecuente encontrarnos con fiscalizaciones de la SUNAT en las cuales se van a aplicar estas nuevas reglas, ¿no? Entonces es importante que cuando nos toque el momento estemos bien preparados y no perdamos de vista cuáles son los parámetros que debemos de considerar al momento de hacer este tipo de deducciones. La ley del impuesto a la renta nos precisa que los intereses y los gastos financieros van a ser deducibles siempre que hayan sido contraídos para adquirir bienes o servicios vinculados con la obtención o producción de rentas gravadas o para mantener la fuente productora, ¿no? Nuevamente, volvemos al principio de causalidad que ya hemos mencionado en los distintos temas que hemos abordado el día de hoy. Entonces, partiendo de esta premisa, tenemos que hay algunas reglas que se deben observar para poder deducir los intereses. La primera, como decíamos, es que se debe de tomar en cuenta el límite del 30% del EBITDA del ejercicio anterior, ¿no? Esta nueva regla, este nuevo concepto, cuando recién salió, generó muchos problemas, muchas dudas de parte de los contribuyentes. Nosotros mismos como asesores también teníamos muchas dudas de cómo es que se iba a implementar esta medida, pero ya poco a poco con el paso del tiempo han ido saliendo informes de SUNAT, se han hecho precisiones en el reglamento de la ley del impuesto a la renta también, modificaciones normativas que nos permiten tener hoy en día un panorama más claro de cómo es que se debe aplicar el límite del EBITDA, ¿no? También mencionar que cuando hablamos del EBITDA nos referimos a el EBITDA tributario, no estamos hablando del EBITDA financiero. Entonces, tenemos que considerar, para efectos de calcular el límite, que estamos hablando de los ingresos, luego deducidas las pérdidas tributarias, sin considerar las depreciaciones y la amortización también, ¿no? Ahora, la regla del EBITDA tiene una particularidad y es que nos permite arrastrar los intereses que no podamos deducir en un ejercicio porque superan este límite del 30%, los podemos deducir en los 4 ejercicios
inmediato siguiente, ¿no? Tenemos una regla de carry forward que nos permite poder arrastrar hacia el futuro los intereses que no hayamos podido deducir en un ejercicio determinado por superar el límite, ¿no? Y también tenemos que considerar que van a ser reducibles los intereses netos en la medida que excedan los intereses exonerados y los ingresos por intereses exonerados y por intereses inafectos también, ¿no? Ahora, estas reglas tienen algunas excepciones. Así, por ejemplo, no van a aplicar los límites mencionados anteriormente si estamos ante una empresa que tiene ingresos netos en el ejercicio menores e iguales a 2.500 UIT. Estamos hablando aproximadamente de 12.8 millones de soles o 3.4 millones de dólares. Entonces, si yo tengo ingresos netos menores a estos montos, considerando la UIT vigente para el ejercicio 2024, no me va a aplicar el límite del 30% del EBITDA. También están exoneradas de este límite las empresas que se desarrollan a implementar proyectos de infraestructura pública vía APPs, los financiamientos también para estos proyectos, y tampoco se consideran los intereses pagados por concepto de emisión de bonos que se realicen por oferta pública primaria, ¿no? Estas son las excepciones a los límites para la aplicación de la regla del 30% del EBITDA. Ahora, ¿qué ha dicho la SUNAT, el Tribunal Fiscal y el Poder Judicial? Porque tenemos varios pronunciamientos que nos ayudan a tener más claridad sobre en qué casos sí voy a poder deducir los intereses, ¿no? O sea, qué préstamos que obtenga mi empresa sí van a poder ser deducidos los intereses que yo pague, ¿no? En primer lugar, tenemos que considerar que el sustento de la deducción debe estar plasmado en documentación que acredite que el préstamo efectivamente permitió la obtención de rentas gravadas o el mantenimiento de la fuente, ¿no? Es decir, que es causal, ¿no? Ahora, muchas veces nos preguntan, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si yo como empresa obtengo un préstamo para ampliar una planta productora? Sin embargo, pasa el tiempo, la empresa entra en crisis y la planta, en vez de generarme más ganancias, me generó pérdidas. Con lo cual, yo me endeudé para construir esta planta, hasta ahora sigo pagando intereses, sin embargo, ya la voy a cerrar porque no me está dando resultados. ¿Puedo deducirlo igual o no, a pesar de que sigo pagando intereses? Bueno, tenemos que recordar que la causalidad, cuando se refiere a la obtención de rentas grabadas, estamos hablando de rentas en potencia también, con lo cual, si bien finalmente pasaron cosas, situaciones que no nos permitieron obtener ingresos a partir de esta inversión, potencialmente sí podía generar rentas grabadas, con lo cual, a pesar de que no la generó, sí va a calificar como causal y sí voy a poder deducir los intereses que pagué por el financiamiento de este proyecto que finalmente no resultó. Entonces, en este caso sí vamos a poder, un segundo, sí vamos a poder deducir los gastos. Un segundo, creo que dejé de compartir la pantalla. Ok, pero listo. Ahora, también tenemos criterios del Tribunal Fiscal en los que nos dicen que se tiene que considerar la causalidad del gasto, básicamente verificar los criterios de razonabilidad, proporcionalidad y el modus operandi, es decir, cómo usualmente se financia esta empresa o las empresas del sector, se tiene que analizar, digamos, individualmente caso por caso, y también se debe contar con el flujo de caja. Y este es un elemento muy importante que vamos a analizar con más detalle en la siguiente diapositiva, pero es un documento que no nos puede faltar para sustentar la deducción del gasto por intereses. Y también acreditar que los préstamos fluyan y se destinen a fines de la empresa, o sea, que la empresa reciba los préstamos y que los destine a sus actividades. Ahora, el Poder Judicial nos ha dado algunos ejemplos de qué operaciones se consideran que sí generan rentas grabadas al momento de analizar la deducción de un interés. Por ejemplo, tenemos el pago a proveedores, la realización de inversiones o incluso la entrega de préstamos a terceros. También nos dice la Corte Suprema que es muy importante que contemos con el flujo de caja para poder deducir los intereses, ya que esto permite de alguna manera identificar cuál fue el destino que se da a los fondos recibidos por el financiamiento. Es importante acreditar el destino, o bueno, a ver, es importante tener el flujo de caja porque esto nos va a permitir es difícil acreditar el destino porque el dinero es un bien fungible. Entonces no se puede identificar, este sol que recibí del préstamo lo invertí en esta operación. No se puede hacer ese tracking porque el dinero es un bien fungible. Entonces se tiene que contar con documentación que me permita
acreditar que el dinero efectivamente ingresó y cómo fue destinado y si este destino pues es causal o no, ¿no? Para lo cual es importante el flujo de caja. Luego, tenemos que algunos ejemplos que nos da el Tribunal Fiscal y también la SUNAT sobre qué casos, qué operaciones van a poder ser reducidas y qué no respecto de los intereses que voy pagando. Por ejemplo, si una empresa se endeuda para el pago de dividendos, eso no va a ser deducible. Y el Tribunal Fiscal considera que se trata de una obligación que se tiene frente a los accionistas, pero esto no necesariamente va a implicar que la empresa, por el hecho de pagar dividendos, vaya a obtener una renta agravada. Entonces, en este caso sería una línea muy marcada del tribunal que no admite la deducción de intereses cuando son pagados o cuando se destina el préstamo al pago de dividendos, ¿no? Y por otro lado, tenemos un criterio relativamente reciente de la SUNAT en el cual reconoce que un endeudamiento por el cual yo pago intereses y ese endeudamiento se destinó al pago de tributas, multas e intereses moratorios tributarios que se determinaron en una fiscalización o en una DJ rectificatoria, que van a poder ser deducidos. Ahora, tenemos algunos criterios específicos que queremos resaltar respecto del estado de flujo de efectivo, que como decíamos es un documento que no puede faltar, es indispensable para sustentar la deducción de los intereses. El Tribunal Fiscal tiene algunas posiciones que son contradictorias. Por un lado, señala que la documentación que permite acreditar la causalidad es el flujo de caja o el estado de flujo de efectivo. Acá no tenemos, digamos, ningún cuestionamiento, estamos de acuerdo con esta posición. Sin embargo, sí hemos identificado algunas RTFs en las cuales señala que por sí solo el flujo de efectivo no acredita la causalidad. Entonces, esta situación, pues, pone un poco en incertidumbre a los contribuyentes para saber cómo es que van a poder sustentar. O sea, sí reconoce que es importante, pero dice por sí solo no. Tienes que presentar más documentación. Y hay casos en los que el Tribunal Fiscal dice, pues tienes que presentar la contabilidad, tienes que presentar los vouchers, el estado de las cuentas por pagar, en fin, distinta documentación que vaya a acompañar al flujo de efectivo. Sin embargo, si tenemos una casación, y esto es importante mencionar, en la cual la Corte Suprema, incluso ratificando una posición previa de la Sala Superior, reconoce que la SUNAT se equivoca al concluir que el préstamo es causal sin analizar los flujos efectivos, ¿no? Es decir, la Corte Suprema sí reconoce que el flujo de efectivo va a ser determinante al momento de analizar si es que el gasto va a poder ser reducido o no. Y finalmente también precisar, en línea con este criterio de la Corte Suprema, que el Tribunal Fiscal también en su línea argumentativa ha desarrollado que el sustento de la causalidad del interés no se realiza de sol a sol, por lo que decíamos hace un momento, el dinero es un bien fungible y no se puede identificar qué parte del dinero que yo tengo en mis fondos, en mi caja, que además no solamente viene de préstamos, sino también puede venir de mis operaciones comerciales, qué parte de eso lo voy a destinar a las actividades de mi empresa. Entonces, el flujo de caja es un elemento que ayuda, ¿no? Es un documento técnico que nos ayuda a poder hacer este tracking, ¿no? Con lo cual es indispensable contar con este documento, ¿no? Con esto damos por cerrado el tema de la deducción de intereses y también este era nuestro último tema. Así que, bueno, pasamos a responder las preguntas que ha podido plantear el público. Sí, muchas gracias, Sebastián. Gracias, Tania. Y ahora le toca participar efectivamente a todos nuestros amigos que nos han acompañado durante esta primera hora. Hemos querido dejar buen espacio para las preguntas y vamos a empezar atendiéndolas un poco así, en el orden en el que hemos ido expuesto. Tenemos varias preguntas. La primera pregunta que hay sobre el tema de fehaciencia, las vamos a atender en el orden de los temas. Nos están pidiendo una recomendación a tener en cuenta, sobre todo en el caso de prestación de servicios. Y yo hice énfasis en que esta era justamente la mayor cantidad de reparos de fehaciencia han ido hacia el tema de prestación de servicios, aun cuando se trate de situaciones tan groseras como que es evidente que me prestaron el servicio de construcción porque aquí está lo que me han construido, no basta, ¿no? No basta esa acreditación. Entonces, vamos a considerar primero como recomendaciones tener en cuenta que mi plazo probatorio para la fiscalización son los tiempos de toda la fiscalización. Aquí suele pasar
un desencuentro. Hay empresas que yo las estoy viendo cuando ya están en mitad de la fiscalización y me dicen, no, es que yo sí lo tenía, pero como ya había vencido el plazo del requerimiento, me llegó tarde y ya no lo presenté. Aún cuando haya vencido el plazo del requerimiento, obvio, lo ideal es que lo presente cuando me lo requirieron, el requerimiento 1, requerimiento 2, pero mi actividad probatoria termina el día que me notifican el requerimiento, perdón, la resolución de determinación, que es la que pone fin, o cuando vence el plazo para mi requerimiento del artículo 75, lo que ocurra primero. Recuerden que no siempre hay un 75. Entonces, si no hay 75, el día que me notifican la resolución de determinación, todo lo que yo presente hasta el día previo, o es más, hasta el día mismo que me notifican la RD, tiene que ser considerado prueba dentro de la fiscalización. Si es que me notificaron un 75, el último día de plazo para ese 75 es mi última oportunidad para presentar, y entonces allí me aseguro no correr el riesgo de que la prueba sea considerada extemporánea por el área de reclamaciones, porque así va a ocurrir, o por el Tribunal Fiscal, porque también es jurisprudencia reiterada, prueba extemporánea, por más que aquí están todas las pruebas que tú me habías dicho que tú querías. Entonces, primera recomendación, cuidar que dentro de la fiscalización acredite la efectiva realización de la prestación. Ya indicamos los criterios previamente. Sin embargo, ¿qué ocurre si me demoré en conseguir porque mi proveedor, el contacto que yo tenía ya no está, han cambiado de dueños, no me han entregado, yo no guardé, pero ya, finalmente los tengo, pero ya me notificaron la RD? No quiere decir que he perdido. Tener en cuenta, también mencioné, el criterio que ya es una casación, y a diferencia de las casaciones que son sobre casos concretos y no constituyen precedente vinculante, esta sí constituye precedente vinculante para todos los órganos del Poder Judicial. Y hago mi paréntesis ahí. Ya sabemos que el Tribunal Fiscal y la SUNAT entienden que los precedentes vinculantes de las casaciones no los vinculan a ellos, bueno, pero los miembros del Poder Judicial sí. Y claro, mi batalla se va a extender, pero en el Poder Judicial me van a amparar que mi prueba, así la haya presentado en reclamaciones, en el Tribunal Fiscal o en la misma demanda contenciosa administrativa, si ya encontré las pruebas y tengo las que acreditan la fehaciencia, por este precedente vinculante, estas pruebas van a ser admitidas, valoradas y por tanto demostrada la realidad de mi operación. Yo creo que esa sería la gran recomendación, que en el tema de fehaciencia la discusión siempre es probatoria. Tani, he visto que también tienes preguntas. Te paso la posta Sí, para tu pregunta. bueno, en primer lugar, vamos a ir en orden. Voy a juntar dos preguntas. La primera no es exactamente una pregunta, pareciera más bien un statement. Dice, el dinero es fungible, no pueden pedirme que haga un seguimiento. Y la segunda dice, de lo que va del año en mi empresa parece que vamos a tener ganancia por diferencia en cambio. Igual tenemos que hacer esa identificación de operaciones. Y bueno, la respuesta es que sí, ¿no? Aquí hay que tener en cuenta que cuando somos objetos de una fiscalización, en realidad el hecho de tener pérdida o ganancia igual va a ser revisada. Lo que va a ocurrir es que viene el fiscalizador, mira, digamos, todo el bloque, ¿no?, de operaciones que generan la diferencia en cambio, y nos va a pedir, obviamente, información de todo. Sería imposible, pero va a pedir una muestra. Y esa muestra normalmente es una muestra que le va a convenir. O sea, va a elegir las líneas en las cuales votas pérdida, ¿no? Entonces, así tú como resultado final hayas obtenido ganancia por diferencia en cambio y por lo tanto has tributado sobre ese monto, hay que recordar que ese monto siempre va a poder ser mayor, ¿no? Eventualmente. Y esta revisión que va a hacer el auditor de estas líneas de pérdida, ¿no?, porque normalmente revisa las líneas de pérdida, podrían ser eliminadas, digamos, de este cómputo, ¿no?, que da como resultado la diferencia en cambio, y por lo tanto vas a tener un resultado mayor. Y en cuanto a la frase que acabamos de leer, bueno, sí, pues lamentablemente, como están las normas, el criterio del Tribunal Fiscal, nosotros sí tenemos que hacer un seguimiento de dónde viene la diferencia en cambio, aun cuando estemos pensando que, bueno, el dinero es algo fungible, ¿no?, y que es difícil de perseguir, pero sí debemos hacer un esfuerzo, sobre todo ahora que estamos a puertas del cierre fiscal,
deberíamos dejar como una suerte de manual o de guía, ¿no? De dónde vienen, al menos, digamos, las operaciones más grandes, o sea, los montos más grandes que dan como resultado la diferencia en cambio del ejercicio. No sé, y ahí, Sebas, no sé si tienes algún más preguntas. Sí, sí, he visto. Sí, tienes, sí, Sí, estás Ah, también. también. Sí, bueno, nos preguntan qué pasa con las entregas de dinero que se realizan con motivo del cese de un trabajador o para incentivar la renuncia de un trabajador. ¿No son deducibles o no son deducibles? Y también cómo se acredita la generalidad, ¿no? Bueno, eh, es importante recordar, y esto, digamos, nos ayuda un poco, que el inciso L del artículo 37 sí señala expresamente o se refiere a las gratificaciones o a las bonificaciones extraordinarias que se entregan con motivo del cese, ¿no? Entonces, ya la norma nos dice cuál es el inciso que tenemos que aplicar, es el inciso L, ¿no? Entonces, sí van a ser causales y van a ser poder deducidas todas aquellas entregas que se realicen con motivo del cese. Ahora, ¿cómo acredito la generalidad? ¿No? Que es este requisito que no me piden, digamos, para las obligatorias, pero sí para las extraordinarias del inciso L. ¿Cómo acredito la generalidad? De acá está lo difícil, ¿no? El Tribunal Fiscal tiene bastante jurisprudencia sobre el tema, en los que sí dice que es deducible, pero que se tiene que estar acreditados los criterios que se van a aplicar para determinar a qué trabajadores sí le voy a entregar esta bonificación por cese y a cuáles no. Porque lo general es que no se entrega a todos los trabajadores de la empresa, solamente a algunos. Entonces depende mucho del cargo, depende de cuánto tiempo de antigüedad tienen en la empresa. Hay distintos criterios que se pueden elegir para definir a qué trabajadores les voy a indemnizar por el cese y a cuáles no. Entonces, nuevamente volvemos, ¿no? La política. La empresa tiene que tener una política que nos permita identificar claramente estos criterios, que no hayan dudas, ¿no? Y que nos precise sobre todo en estos casos del cese a qué trabajadores, o sea, a qué rangos, de repente solamente a la plana gerencial, ¿no? O si es que hay algún otro tipo de trabajador que también va a gozar de ese beneficio, pues también se le pone y también precisar cuántos años de antigüedad, por ejemplo, ¿no? Creo que estos criterios nos ayudan a perfilar un poco cuál puede ser eh, o que nos ayudan a determinar que efectivamente hay una política de por medio, ¿no? Y esto tiene que estar sustentado documentariamente, obviamente, pero sí es importante definir los criterios y también definir cuál va a ser el monto de esa entrega, ¿no? Entonces, sí, sí son deducibles, están reconocidos en la norma y la generalidad es el elemento clave, ¿no? Y sí hay antecedentes en los cuales sí se ha admitido la deducción porque los criterios estaban plenamente definidos. Ahora, también quería aprovechar porque nos han llegado también consultas sobre el caso de la participación en las utilidades de los trabajadores, ¿no? ¿Cómo se deduce? Sebastián, Sí, perdón. Sebastián, sorry, pero para no centrarnos en un solo tema, vamos alternando las preguntas, así atendemos a Perfecto, todo el público. perfecto, Vamos con la perfecto. segunda ronda. Sí, sí, sí. Y en la segunda ronda de preguntas, llega una pregunta sobre el tema de los instrumentos financieros derivados. Y lo lamento, porque sí, la pregunta lo que nos dice es que ha juntado toda su documentación probatoria y considera que de lo que ha escuchado tenía todo, pero no entiende por qué le han reparado si presentó todo en su fiscalización. Y yo sospecho, no podemos interactuar aquí en un tema de conversación, pero sospecho que el problema debe haber surgido por un detalle que tiene que ver con que la norma ha sido eh, diseñada de modo tal que permite la lectura que está teniendo la SUNAT, el Tribunal Fiscal e incluso el Poder Judicial, porque esto ha sido confirmado, según la cual la acreditación del riesgo específico, esto de acreditar que lo que estoy coberturando es la operación de venta, en el ejemplo que poníamos de minerales, sea efectuada con un informe que debe existir de manera previa a la contratación del instrumento financiero derivado. Entonces, ¿qué hemos encontrado? Y no en pocos casos, ¿no? Que las empresas no tienen este informe obtenido y obviamente es un informe porque decíamos, este instrumento, estos contratos son contratos de naturaleza financiera. Entonces, ¿quién me va a hacer el informe para acreditarme la existencia del riesgo específico? Un financista, un economista, y claro, estos profesionales emiten sus informes cuando se los solicitas.
No pasa como la tasación, que la tasación por normas de tasaciones está permitida la tasación retrospectiva. No tenemos ese amparo normativo, porque SUNAT en alguna época hasta eso quería cuestionar, pero ahí las normas nos amparan. Como en materia del informe financiero no tenemos ninguna norma que ampare tal cosa y la ley puede leerse como que se requiere esta acreditación al momento de la contratación, lamentablemente la posición de la SUNAT ha sido interpretar que este informe que acredita la existencia del riesgo antes de la contratación del instrumento debe ser de fecha previa y además el Tribunal Fiscal, ya digo, y el Poder Judicial han confirmado esta posición. Entonces, ¿qué es lo que debe haber ocurrido en este caso que nos están comentando? Que probablemente la acreditación del riesgo específico, que es lo central, haya sido obtenida en informes a la época de la fiscalización. Esperemos que este criterio sea ajustado en tribunales. Nosotros somos de la posición de que no es razonable limitar la actividad probatoria de esta manera, sobre todo porque el informe financiero hecho en retrospectiva es tan sólido como el que se haya hecho previamente. Lo que voy a acreditar es que cuando se hizo el contrato estaba cubriendo un riesgo de una venta que a esa fecha ya existía. Entonces, si se dan cuenta, no hay razón para no reconocerla como no sea entender que la norma lo exige así. Dicho esto, mi recomendación para estos casos sería armar los files de defensa en todo caso de contratación de instrumentos financieros derivados antes de terminar la operación. Debemos chequear que tengamos todo lo que necesitamos y sobre todo actualizar esta revisión cada vez que obtenemos pérdidas, porque yo hago el contrato de derivados y no voy a obtener la pérdida necesariamente en el primer ejercicio. De repente me va bien y en el contrato de derivados yo obtengo ganancia, la ganancia va a tributar porque ya sabemos que ahí no hay discusión alguna, pero en el ejercicio 2 puedo obtener pérdidas o en el 3 y ahí es donde va a venir la fiscalización de SUNAT. Y ahí es que tengo que tener mi file de defensa actualizado para ese ejercicio. Entonces, ahora sí, le pasamos otra vez la posta a Tania para que vea si tiene otra pregunta. Si tienes, creo, ¿no? Tengo varias de gasto social. Bueno, no, bueno, vamos a tener que elegir algunas porque por el, bueno, tema de tiempo. Por ejemplo, una dice, ¿es posible usar el régimen de donaciones para donar servicios básicos a las comunidades en tanto estas están ubicadas en la zona de influencia? Y bueno, aquí un primer ítem previo, en el Perú no existe la donación de servicios. En el Perú solamente existe la donación de bienes, bueno, y dinero. Entonces, si nosotros queremos proveer de servicios a la comunidad, pues un camino, y queremos usar el régimen de donaciones, pues un camino es donar dinero, ¿no? Hacer un convenio, por ejemplo, en el cual se le dona dinero a, pues a una municipalidad de la zona que está ubicada cerca de la comunidad o alguna asociación sin fines de lucro, ¿no? Que cumpla con los requisitos que hemos comentado. Se le dona dinero y en el convenio se señala que debe ser destinado para la adquisición de este servicio que nos interesa que beneficie a la comunidad, ¿no? Otro camino sería no usar ya este régimen de donaciones, sino contratar directamente el servicio para que beneficie a la comunidad y tomar la deducción de manera directa, ¿no? Cumpliendo con todos estos otros criterios que ha señalado también el Tribunal Fiscal. Tenemos otra pregunta, bueno, puedo seguir con una más, aunque sea, que dice, buen día, sobre la deducibilidad de los gastos de mantenimiento de carreteras, ¿hay alguna diferencia en que sean vías nacionales o locales? ¿Qué documento sustenta esta deducibilidad, ya que son exigencias de las comunidades para un mejor ambiente y no corten o bloqueen los accesos? A ver, aquí, bueno, claro, no hemos tocado el tema de carreteras, hay todo un desarrollo jurisprudencial que lo podemos resumir en que el Tribunal Fiscal no acepta ese tipo de gastos. No lo acepta porque dice que solo que es obligación de cargo de un tercero, que en el caso de vías nacionales es Provías Nacional y en el caso de las vías locales es la municipalidad provincial o distrital, son caminos de distrito. Y solo los acepta si son gastos extraordinarios, ¿no? O sea, como por ejemplo cuando ocurre el fenómeno del Niño y se destruyen las carreteras, entonces tú tienes que hacer un gasto, digamos, extraordinario para poder volver a pasar por ahí.
pero lo cierto es que si bien este es pues, un criterio uniforme del Tribunal Fiscal, a nivel del Poder Judicial, este tipo de gastos sí ha sido deducible, o sea, sí se acepta su deducibilidad, y básicamente ha sido porque el Poder Judicial ha entendido que hay un doble beneficio aquí. Por un lado, es cierto que las comunidades lo necesitan, lo exigen y es necesario incurrir en estos gastos para tener una buena relación con las comunidades, pero también lo necesitan las empresas, porque las empresas necesitan pasar por estos caminos que muchas veces son de trocha y no están diseñados y no están listos para que pase por ahí grandes camiones de gran envergadura, maquinaria pesada, minerales y entre otros, ¿no? Entonces, ¿qué documentos necesito? Pues si estamos hablando de pedidos de la comunidad, pues debería documentar esos pedidos, debería documentar cómo así afecta ese camino a la comunidad, debería además también recabar información de cómo ese camino o el mejoramiento de ese camino beneficia a la empresa, documentar qué pasa por ese camino, si pasan los trabajadores, si es el camino hacia el puerto que permite pasar los minerales y también, además de la necesidad, también yo recabaría la información respecto a propiamente el gasto de hacer el mantenimiento, ¿no? A veces nos olvidamos de que aquí hay que guardar toda la documentación de propiamente cómo llegamos a la cifra, ¿no? O sea, a quién contrato, el contratista, el supervisor de obra, y todo aquello que se necesita para que el camino quede en condiciones óptimas de poder ser utilizado. No sé si puedo seguir con las preguntas de gasto social. Tania, le vamos a pasar a Sebastián para que atienda una y luego sí atiende, aunque sea una de las preguntas de Víctor Janco, que ha hecho 3 y no quisiéramos que se quede. Hay varias que se nos están quedando en el tintero, pero Sebastián le toca, si no lo vamos a dejar sin atender su pregunta. Sí, perfecto. Sí, tenemos una pregunta también sobre el tema de los intereses. Nos preguntan si los intereses presuntos deberían ser considerados dentro, o sea, como interés neto para efectos de calcular el límite, ¿no? Bueno, acá recordemos que el límite que nos da la norma es el 30% del evita tributario, ¿no? Y cuando hablamos de evita tributario estamos hablando de que debemos determinarlo sobre la base digamos, es el EBITDA que se determina sobre la base de los resultados tributarios, ¿no? Con lo cual los intereses presuntos, en la medida que van a ser computables para efectos de la determinación de la renta, porque así lo considera la ley del impuesto a la renta, o sea, son considerados como ingresos, entonces sí van a formar parte dentro del cómputo de los intereses netos, ¿no? O sea, los tengo que agregar al momento de calcular el límite, entonces sí lo vamos a considerar. Y luego teníamos también una pregunta muy puntual sobre qué documentos podemos presentar para acreditar la causalidad de los gastos financieros distintos a los intereses, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de las comisiones, ¿no? ¿Qué puedo presentar para sustentar la comisión? Bueno, aquí, en primer lugar, señalar que la causalidad del gasto por comisiones, ¿no? Por ejemplo, comisiones de estructuración cuando se obtiene un financiamiento, pues va a seguir un poco la suerte también del préstamo, ¿no? Si el préstamo va a ser causal, o sea, los intereses del préstamo van a ser causales, las comisiones también deberían seguir el mismo curso, ¿no? Ahora, ¿cómo sustento? Tengo que demostrar que he pagado efectivamente esa comisión, y esto se basa también en el contrato que me obliga a hacer el pago de esta comisión, ¿no? Identificar claramente cuáles son las cláusulas del financiamiento que establecen las comisiones que tengo que pagar o las primas. Incluso también tenemos un informe de SUNAT que reconoce que las primas de rescate en el caso de bonos también son deducibles porque entran en la calificación de interés, ¿no? Entonces, en el caso de los gastos que son distintos de los intereses, si bien para sustentar el interés voy a tener que presentar mi flujo de caja, para sustentar las comisiones también tengo que tener toda la documentación legal que establece la obligación de cumplir con estas primas, comisiones, gastos distintos, ¿no? Eso por... Gracias, Sebastián. La pregunta que tengo aquí por instrumentos financieros derivados, me están pidiendo el tema del criterio, los criterios de las RTF. Creo que me imagino que se refieren a las de Fedaciencia, que fue la que me pasé. Para atender esta pregunta, les anunciamos que al final vamos a tener un pedido de encuesta y a todos los que nos atiendan esa encuesta les vamos a remitir
el PPT para que puedan, y ahí van a tener las RTFs, cosa que permitimos que se atienda a la pregunta que me ha preocupado. Muchísimas gracias, Víctor. Has formulado 3 preguntas, así que Tania va a atender, aunque sea una de ellas. De paso, Tania. Bueno, en realidad las de Víctor tienen que ver con una preocupación muy común, ¿no? ¿Qué pasa cuando la población no está organizada? Cuando las operaciones de la, digamos, mina eléctrica, ¿no? Están cerca de varias poblaciones y estas no se ven representadas por nadie. Ahí, en primer lugar, y bueno, y claro, las comunidades que me piden ayuda no son solo las que están alrededor del sitio donde están ubicadas las operaciones de la empresa, sino también las aledañas, ¿no? Todas se suman a los pedidos. Ahí yo, en primer lugar, mencionaría la labor que tienen que hacer las áreas de relacionamiento para poder organizar a estas poblaciones y conseguir su agrupamiento o que se organicen de alguna manera en asociaciones que puedan recibir, digamos, donaciones. Estamos pensando en el régimen de donaciones. Si conseguimos eso, pues bingo, esa es una salida bastante segura para poder canalizar, digamos, las entregas. Pero si no, también me fijaría, por ejemplo, en el EIA, en otros instrumentos que yo tenga con las entidades del Estado, que en los que yo pueda verificar dónde está la zona de influencia, tanto directa como la indirecta de la empresa, para identificar ya con el área de relacionamiento las poblaciones en general. E intentaría empadronarlas, ¿no? El problema, claro, me van a decir, no, pues, pero es que su DNI normalmente lo que van a decir es, no sé, pues carretera tal, kilómetro tal, o sea, con lo cual es bastante difícil ubicarlas dentro de una zona, pero eventualmente he visto que sí es posible hacer este tipo de empadronamiento y básicamente ubicar a las poblaciones en cierta zona. Y luego de eso, lo que haría es, o lo que he visto que se hace y ha sido exitoso a nivel de aceptación como gasto de este tipo de entregas, es identificar a la persona a la cual se le entrega el bien o el servicio que se quiere entregar, ¿no? A la comunidad, ¿no? Entonces, es empadronarlas y luego tener actas de entrega de cada uno de los bienes y guardar meticulosamente esas actas para posteriormente sustentar este tipo de entrega. Ok, creo que estamos llegando hacia el final, pero no se preocupen porque vamos a pasar a la siguiente para que vayan viendo. Pasamos a la siguiente. Aquí vamos a poder seguir conversando. Les estamos dejando nuestros datos porque gustosamente podemos atender sus consultas. Ya les decimos, somos el área de prevención. Sebastián es parte de este equipo y vamos a atenderlos. Con mucho gusto, ahí van a quedar los datos y les pedimos que como cierre de este evento nos ayuden con su opinión. Quisiéramos hacer futuros webinars que no solo tengan la convocatoria, sino además que atiendan y cumplan, satisfagan las expectativas de los participantes. Y para ayudarnos a eso, les pedimos que ingresen a esta encuesta pequeñita y nos ayuden con su feedback en agradecimiento por su participación y por su feedback. Además, nosotros les vamos a hacer llegar la presentación que hemos utilizado y allí van a tener, sobre todo, creo que lo que les va a ser muy útil es los datos de los criterios jurisprudenciales, tanto del Tribunal Fiscal, Poder Judicial, SUNAT, los conceptos básicos, y obviamente siempre quedamos a disposición. Somos una boutique tributaria, tenemos el dominio, creo, de todas las áreas de la tributación, así que estamos a su disposición y sin más, agradecerles. Voy a dar unos minutitos, no me voy a despedir porque si no ya no me van a llenar la encuesta, así que vamos a esperar. Mientras van llenando, vamos agradeciendo cada uno de nosotros la oportunidad que hemos tenido de compartir algunos temas y abordar el problema que puede representar un cierre fiscal si es que no lo
ejecutamos de manera adecuada como para que nos sirva no solo para presentar la declaración jurada, sino sobre todo para preparar el camino de las futuras fiscalizaciones. Entonces, te paso a la posta por última vez, Tania. Y bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir con ustedes algunos temas. Veo que ha sido muy exitoso, al menos el tema de gasto social. Quizá es para tenerlo en cuenta para futuros webinars y poder extenderlo no solamente a la parte de entrega de bienes y servicios otros, sino también a la extenso, todo lo que hay que discutir respecto de gastos de mantenimiento y mejoramiento de carreteras. Lo mismo para el régimen de donaciones, que tiene N problemas que lamentablemente por cuestiones de tiempo no los hemos tratado, y también algún otro tema que pueda resultar de interés para ustedes. Y bueno, muchas gracias por su presencia a estas horas de la mañana, y bueno, siempre es un gusto poder conversar con ustedes. Sebastián. Y cerramos con Sebastián. Sí. Listo. Bueno, me sumo al agradecimiento de Socorro y Tania hacia todo nuestro público. Muchas gracias por participar, muchas gracias por intervenir, y cuentan con nosotros, tienen siempre el apoyo de todo el equipo de defensa para cualquier consulta, cualquier duda que tengan, así que siempre a disposición de todos ustedes. Muchas gracias. Así nos quedamos para la foto. Entonces, chicos, sonriamos, por favor, para la foto de cierre. No podemos hacer un selfie. Muchísimas gracias a todos y nos despedimos.